decir, bueno, para quienes no me conocen, porque no todos los presentes son parte de nuestro sindicato. Mi nombre es Laura Carboni, yo soy la secretaria general de AGDUBA y como parte de los sindicatos y de las acciones que estamos llevando adelante en torno a lo que se ha conocido que trae el gobierno como una de las novedades, que es la reforma laboral, venimos a hacer una actividad, un panel, queríamos hacerlo sobre todo en este momento, a propósito de que el gobierno viene amenazando con que va a haber extraordinarias para tratarlo y que por lo tanto el debate ya inició. Bueno, queríamos hacer una mesa redonda con diferentes referentes sindicales, no solo en el caso, bueno, de quien nos acompaña, Beto Pianelli y Agustín Lecchi, que son del sector privado, Alejandro, que es del sector estatal, igual que nosotros. Digamos que hay una variedad, no solamente en cuanto a la procedencia de los sindicatos, sino si son del sector privado o no. Por el otro lado, les quiero contar que los oradores son 4. Tenemos una compañera que está demorada porque hay un accidente en la ruta que había tomado mientras venía para acá. A ella no le pasó nada, el accidente no es de ella, pero sí eso ha demorado el tránsito y por lo tanto, bueno, va a llegar más tarde. Ojalá llegue en algún momento para la intervención, pero en principio está el resto de los compañeros y nos parecía que para hacerlo en el tiempo que habíamos considerado podíamos arrancar. Lo otro que les quería contar, esto que tengo acá, seguramente muchos de ustedes lo saben, los compañeros trabajadores del Garrahan en este momento y luego de la lucha que dieron a lo largo de todos estos meses, fueron sumariados en muchos casos y se los está persiguiendo por esa lucha, por lo que les traigo esto para que lo hagan circular y si están de acuerdo en apoyo a los trabajadores, que puedan firmarlo, así eso acompaña no solamente la lucha por las condiciones laborales, las condiciones salariales, sino también por este avance por parte del gobierno, que aquel que lucha y gana encima, bueno, vienen acá a intentar ponerle un pie encima para evitar que el resto del movimiento obrero y de los trabajadores tome el ejemplo de los compañeros y salga a la batalla, porque son el mejor ejemplo de que se puede ganar cuando uno lo hace de manera sistemática y de manera independiente. Dicho eso, el marco de esta charla, si bien la reforma laboral es una ley que todavía no conocemos el texto, esa es la realidad. Lo que conocemos son declaraciones de funcionarios, declaraciones en los medios y por supuesto los medios que son voceros del gobierno nacional se pueden conocer o se pudieron conocer algunos aspectos. Yo les decía hace un rato, bueno, es una novedad y no tanto, porque convengamos que mucho de lo que ha ocurrido en este tiempo también vino de la mano de la ley Bases. Los despidos, el achicamiento del Estado, compañeros a quienes no se les han renovado los contratos, o incluso hoy se puede ver cierres de fábrica sin ningún tipo de reubicación o sin ningún tipo de indemnización, es decir, un día los trabajadores llegan a su laburo y se encuentran con la fábrica cerrada. No es producto todavía de la ley que se quiere discutir y que se quiere votar. Es producto de una ley que ya se votó y que le permite a todas las patronales hacer de eso un festín. Así que imagínense lo que puede ocurrir luego de que efectivamente esto tenga un marco absolutamente legal como el que traen la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma tributaria. Así que, sin más preámbulos y habiendo explicado algunas cositas para poder empezar, le vamos a dar la palabra para iniciar. La idea es que los compañeros que son de diferentes sindicatos comenten un poquito su impresión sobre la ley, pero que tenga la riqueza también de hacer un intercambio con quienes están presentes en el auditorio. Esta charla se va a filmar, así que pónganse bonitos, pero también quería avisar a aquellos o aquellas que tomen la palabra para preguntar o para hacer un aporte o para hacer una intervención y no quieran ser filmados por razones diversas, por favor nos avisen para evitar que la cámara apunte a ellos también. Dicho eso, le vamos a dar la palabra a Beto Pianelli, secretario general del Sindicato del Subte,
y secretario de Salud Laboral de la CTA de los Trabajadores, y dicen por ahí de Boca Juniors. Sí. Pero va a ganar Racing. Lo más importante es lo de Boca, todo lo demás es... Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero agradecer. Creo que esta iniciativa que tiene de debatir y abrir el micrófono y escucharnos entre todos de qué manera vamos a tener que enfrentar, porque el punto en común es que vamos a estar casi todos en contra, o todos en contra. Es una iniciativa que creo que que es muy loable y fundamentalmente porque hay que buscar la mayor unidad de acción posible, porque el enemigo al que vamos a enfrentar es muy fuerte. Nosotros lo sabemos, es un enemigo muy fuerte y es un enemigo que hace 70, ya diría casi sí, 70, 80 años, que viene con todo, cada proceso, viene a tratar de arrebatar parte de las conquistas que quizás en el mejor periodo que tuvieron los trabajadores, que fueron las que se consiguieron entre el 45 y el 55, vienen a tratar de hacerlas retroceder, ¿no? Entonces, primero, para arrancar sobre la reforma, no conocemos el texto, es decir, no podemos hablar sobre una reforma que en realidad, o mejor dicho, no podríamos hablar de un texto que no conocemos, pero sí sabemos las intenciones, es decir, por la característica, por la orientación del gobierno, por lo que ha venido hoy haciendo, por lo que ha planteado la ley de bases, no nos podemos esperar nada más ni nada menos que, obviamente, todo lo que estaba en la ley de bases, inclusive potenciado, probablemente potenciado a lo que estaba en la ley de bases. Es decir, más que una reforma, si le tendríamos que poner el nombre, sería una contrarreforma, porque uno entendería como reforma algo progresivo. Esto va a ser regresivo y va a tener la misma característica que tuvo en diferentes momentos de la historia, donde la clase dominante ha intentado hacer retroceder los derechos conquistados por los trabajadores durante determinados periodos. Es decir, no es algo nuevo, es algo viejo. Un abogado laboralista hace un tiempo nos decía, la clase dominante viene a tratar de eliminar el no puedo. Eso no puedo echar a un trabajador si no lo indemnizo, no puedo... Ese no puedo, que se plasma en conquistas históricas de la clase trabajadora, año a año, cada vez que hay un gobierno reaccionario, trata de hacerla retroceder. Y acá no va a ser de la misma manera, no va a cambiar. Con un elemento que en los últimos periodos viene jugándole a favor de la clase dominante. ¿Cuál es? Que muchos de esos derechos no son disfrutados por la mayoría de la clase trabajadora. Hay un sector muy grande de la clase trabajadora, de aquellos que lo único que tienen para vender es su fuerza de trabajo, que no tienen ningún derecho. Porque está precarizado, porque trabaja en negro o porque no tiene trabajo. Entonces, para aquellos que todavía tenemos salario, magro o alto, algunos pueden tener mejor o peor salario, para aquellos que tenemos vacación y aguinaldo, que obviamente van a venir a tratar de cercenar todos esos derechos, es bastante difícil, o por lo menos intentan utilizar a los sectores que no tienen ningún derecho, quizá se los arrebataron a través de haberlos expulsado del mercado laboral, muchos de ellos, para tratar de utilizarlo como fuerza para imponer o modificar en los lugares donde no ha podido estructurarse. Sumado a nuevos fenómenos que han aparecido, que no me gusta hablar mucho de ellos porque todo el mundo habla de la nueva tecnología, el automatismo, la plataforma, me aburre de sobremanera ese debate, pero ese debate evidentemente existe. Y en eso lo tratan de utilizar también todos que seamos colaboradores, el colaborador, el maestro colaborador, el periodista colaborador. De hecho, en muchos lugares, bueno, después Agustín lo va a plantear, en muchos lugares en la prensa lo utilizan de esa manera, le hacen perder todos los derechos. Van a tratar de utilizar eso en contra de los que mantienen todavía derechos. Por eso es muy importante, yo creo, en este debate, y desde el movimiento sindical que ha tenido una política conservadora, en el mejor de los casos, hay peores, pero digo, en el mejor de los casos una política conservadora de los derechos existentes, la necesidad de empezar a debatir también los derechos que queremos que tengan los demás trabajadores, aquellos que no tienen derechos. Por ejemplo, hay un debate muy interesante que es lo que en España se catalogó como la ley Rider, que es la ley que le da derechos a los trabajadores de aplicaciones, que generó un quilombo bárbaro
en España, pero logró el objetivo de que los trabajadores sean considerados trabajadores, que tengan determinados horarios, que después tengan derecho a las vacaciones, a enfermarse y a pagar. Bueno, fenómenos de ese tipo hay que empezar a plantearlo. Segundo, hay que empezar a plantear algo que puso en boga muy fuertemente el feminismo, que son los trabajos de cuidado, los trabajos no remunerados. Nosotros que tuvimos la suerte, y tenemos la suerte de tener un movimiento feminista muy potente y que en algún momento acaparó casi la mirada de toda la sociedad, hoy está bastante golpeado, sobre todo por las posiciones de la derecha, pero puso en debate todo un montón de trabajos no remunerados, que hay que empezar a debatir que esos trabajos tienen que ser remunerados y que tiene que hacerse cargo de esos trabajos el Estado. Los trabajos de cuidado tienen que hacerse cargo del Estado. Y que para que el Estado pueda financiar eso, obviamente hay que discutir el centro de lo que hay que discutir, que es la riqueza. Porque no es que no hay plata, no es que no hay riqueza. Hay un montón de riqueza producida, cada vez quizás por menos personas, pero cada vez es mayor la cantidad de riqueza, nada más que está concentrada en manos de muy pocos. Por eso yo creo que uno de los debates con los cuales nosotros tenemos que salir para buscar empatía, para tratar de lograr poner de este lado, en la pelea que vamos a tener por delante, a esos sectores que hoy no tienen derechos, pero que en realidad lo quieren manipular para decir que el problema de ellos somos los que sí lo tenemos, para ponernos de nuestro lado, es también tomar las banderas que tiene, o mejor dicho, las soluciones políticas que necesita ese sector de trabajadores que hoy, por las diferentes políticas neoliberales y las políticas reformistas que no lograron resolver este tipo de problemas, de esa capa gigantesca de laburantes dentro de la propia clase trabajadora. Entonces, para sintetizar, y no acaparar y abrir mejor el debate, yo creo que hay tres elementos. Uno, buscar la mayor unidad de acción posible. Dos, para enfrentar esta contrarreforma laboral. Dos, tener una política hacia el conjunto de la sociedad, sobre todo para aquellos trabajadores que no tienen derechos, para que se sumen a la defensa a enfrentar esta reforma, que lo único que va a hacer es empeorar la vida de todos. Y tres, buscar la creatividad para desarrollar políticas y plantear políticas, como digo, la ley líder, como es la distribución de las horas de trabajo a través de la reducción de la jornada laboral, como es la de los trabajos no remunerados, empezar a plantearlos como políticas nacionales, de orden nacional, tomadas por las organizaciones sindicales, los movimientos populares, los partidos políticos y todos aquellos que estemos dispuestos de ser parte de este frente único contra esta contrarreforma laboral. Dejo acá, porque me gusta más el debate. Bueno, muchas gracias a Beto. Le vamos a dar la palabra ahora a Agustín Lecky, es el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Agustín. Bueno, muchas gracias compañeros y compañeras. Gracias a GDUBA. Es muy especial para nosotros estar acá porque, también que esté Beto, porque nosotros cuando nacimos como sindicato hace 10 años, creo que acá estábamos Alfonso, Queca y yo estuvimos en ese plenario. Hicimos un plenario en AGTCID que fue muy importante en Carlos Calvo, que fue el primer plenario de las 3 ramas, que nosotros teníamos 3 espacios, prensa escrita, prensa radial y prensa televisada. Hicimos un plenario ahí en Carlos Calvo y después el plenario donde formalizamos, ya medio que estaba constituido, pero formalizamos la creación de CIPREVA fue acá, en este salón, un 7 de junio del 2015. Así que, y después en ATE Nacional fue la primera asamblea formal del sindicato. Así que son 3 salones y sindicatos que siempre recordamos con cariño. Ileana era secretaria general, si no me equivoco, corregime. Así que bueno, nada, siempre lo decimos. Y, sí, ¿no? ¿Era vos? Sí, no me acuerdo. Así que bueno, nada, eso primero. Y bueno, nuestra experiencia, nuestro proceso fue precisamente ese, una construcción muy de abajo, de delegados y delegadas,
que terminamos conformando un sindicato en ese año, donde era el último año de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no sabíamos todavía que era el último año, y Tomás nos firma la inscripción gremial después de haber perdido las elecciones, si no me equivoco, incluso después de haber perdido el balotaje, entre noviembre y el 10 de diciembre, el mismo día le firma la personería al subte, que después el mismo momento, el último acto administrativo que hace Tomás como ministro de Trabajo, firmaron nosotros la inscripción y ellos la personería, que después bueno, se la revierte judicialmente la UTA. Perdón que te hice acordar de eso. Esa no era el mejor. No. Me hubiera dejado ahí cuando me la dieron. Yo trabajo en la televisión pública, lo digo porque representamos nosotros a trabajadores y trabajadoras del sector privado, del sector público, y también incorporamos después con los años a compañeros y compañeras de medios autogestivos. De hecho, Alfonso es referente de una lucha que para nosotros fue muy importante y que marcó esa decisión, que fue la toma del diario Tiempo Argentino en 2016, que fue uno de los primeros conflictos de nuestro sindicato, y en ese momento también de Radio América, y la construcción de la cooperativa del medio, que bueno, me imagino estarán todos y todas asociados acá, que hoy sigue funcionando. Sobre reforma laboral, lo que planteaba Laura y Beto, me parece que estamos todos de acuerdo. Es cierto que no hay texto, pero que no haya texto no es una excusa para no discutir y no enfrentar, y no empezar a pensar cómo enfrentar la reforma laboral. Primero porque el gobierno ya vino con una reforma con el DNU 70 que la revertimos con un amparo judicial y también con movilización, porque nos movilizamos a tribunales el 27 de diciembre, es decir, había asumido hacía 17 días este gobierno. Antes nos habíamos movilizado muchos ese 20 de diciembre a la noche, con cacerolazos bastante masivos, que fue el día donde lanzan el DNU 70. Muchos que estamos acá nos encontramos ahí en el Congreso y en otros puntos de la ciudad. Se pudo revertir, decía, esa reforma laboral, pasó la de la ley de bases, que fue una reforma un poco diluida, pero regresiva de todos modos. Nosotros la denunciamos, nosotros estuvimos en la calle con la ley ómnibus en febrero, enero del 2024 y de nuevo en mayo cuando fue finalmente la ley bases. En el caso nuestro de CIPROI obtuvimos una conquista defensiva, pero importante, que fue lograr que los medios públicos salgan de las privatizables. Había un listado, ahora no me acuerdo, creo que eran 10, una cantidad de empresas a privatizar, y nosotros logramos, junto con Aerolíneas y El Correo, que saquen a los medios públicos. Y fue también por una campaña impresionante que hicimos en todo el país, los compañeros y compañeras de Radio Nacional en todas las provincias, nosotros acá con mucha unidad, en donde incluso en algunos momentos me atrevería a decir que empujamos también a gremios de otras empresas a que también salgan a la calle, y se hizo un buen laburo. Pero digo, esas dos iniciativas fueron regresivas para nosotros. Y todos los argumentos que plantea ahora el gobierno, y estaba viendo que decía la compañera al principio en la apertura, digo, nosotros discutimos paritarias, por ejemplo, y discutimos con patronales, que son las voceras de estas, que son las empresas de medios, ¿no? Son voceros, es muy particular lo nuestro, porque nosotros venimos con una necesidad de reformar los convenios, lo discutimos en los plenarios delegados, lo discutimos en la asamblea de base, lo discutimos en el sindicato, porque efectivamente el convenio del 75 para nosotros es muy bueno, marca un piso muy alto, pero en muchos sectores no regula la actividad real que están llevando adelante nuestros compañeros y compañeras, y lo que no regula en general se impone de hecho y lo regulan como quieren las empresas, entonces nos hacen mierda. Y paradójicamente las mismas empresas que son voceras de la reforma laboral, de iniciativas como esta, no quieren discutir condiciones de trabajo en el sindicato de las paritarias. Solamente se sientan a discutir recomposiciones salariales que siempre son a la baja, que nunca recomponen el salario. Hoy tuvimos un cese de tareas y una movilización a la puerta del Editorial Perfil y del diario Clarín. Las empresas es nosotros tenemos un convenio colectivo que la escala de redactor está a 650.000 pesos. Digo, es una miseria total, todos los compañeros tienen que tener 3 laburos. Nosotros empezamos a discutir paritaria recién hace un año y medio, obtuvimos la personería a principio del 2023 y la ratifica la justicia en junio del 2023, recién en octubre, noviembre tuvimos la primera paritaria, gana Milei y estábamos discutiendo en ese contexto, en el contexto del balotaje. Y nos tocó un año que fue de manera inflacionaria terrible, brutal, que fue el 2023. Pero bueno, la estamos enfrentando, movilizamos, hacemos medidas, hacemos lo que podemos.
nos gustaría hacer más, incluso, y lo loco es que nos están diciendo, tuvimos audiencia ayer, que como en el cierre anterior, en los 6 meses anteriores, firmamos un 9%, dicen las empresas, nosotros decimos que es un 6,6% por encima de la inflación, ahora nos quieren hacer que firmemos 6 puntos abajo, cuando tenemos esa escala salarial. Y nosotros el 6 nos pusimos contentos, pero no lo vendimos como un triunfo ante los compañeros en nuestra base, porque nos matan con razón, es decir, estamos recomponiendo muy de a poco con ese 6% que mejoramos en esos 6 meses. No es una gran conquista, es algo bueno para destacar internamente que vamos trabajando, pero tampoco vamos a vender humo ni espejito de colores entre nosotros. Cuento esto por algo que decía Beto, y por algo que decimos siempre, que es que la reforma laboral de hecho ya existió en algún sentido, en nuestro gremio ya existió. Existe con la rebaja salarial, con el pluriempleo que es consecuencia de la rebaja salarial, entonces rediscutir, sí lo tengo acá también, le hice re larga. Rediscutir los ingresos, discutir el salario, discutir una política redistributiva en nuestro país es también una necesidad imperiosa. Voy corriendo. El otro día Facu me dio este boletín, digo porque acá muchos compañeros son del Partido Obrero, yo creo que acuerdo en todo, menos con el último punto. ¿Por qué? Y lo digo para tratar de polemizar un poco en un ámbito donde somos muchos militantes, estamos muchos en muchas cosas muy de acuerdo y nada, para traer algo que aporte o que trate, además también me conocen y saben, cuando voy al Garrahan, digo, viva la unidad de la clase trabajadora y no mucho más porque es un lugar en donde están en conflicto y corresponde hacer eso y punto, y también me parece que en ámbitos como estos corresponde tener un intercambio y debatir. Nosotros creemos que hay que construir la unidad, que la unidad no se construye puteando al adversario ni al compañero con el que tenemos diferencias. Nosotros después conquistamos la conducción de la federación estaba en la CGT, entramos a la CGT y en el último congreso somos parte del consejo directivo, una compañera nuestra secretaria de género, tenemos una forma de construcción sindical diferente a la de muchos gremios en la CGT, nos aceptan, nosotros decimos lo que pensamos, lo decimos en la calle, lo decimos acá, lo decimos en todos lados, creemos que a la reforma laboral hay que enfrentarla en las calles, creemos también que hay una discusión pública en donde estigmatizan al sindicalismo y nos ponen como sucios, feos y malos, y en donde uno tiene que mostrar vocación al diálogo. Que eso no quiere decir no enfrentar la reforma laboral en las calles. Yo creo que no es incorrecto que la CGT diga nosotros vamos a discutir lo que haya que discutir y a dialogar y sentarnos en la mesa que nos tengamos que sentar. Y después hay que discutir también un plan de lucha porque no alcanza con sentarse, porque sentarse, nosotros lo hacemos con los empresarios con los que tenemos una discusión todos los meses, todos los días, nos sentamos en todas las mesas que existan y después llevamos lo que discutimos ahí con los compañeros, tomamos una decisión colectivamente, democráticamente y llevamos adelante un plan de lucha. Muchas veces nosotros les pedimos a otros, por ejemplo a la CGT o a la Central o a la CTA, lo que nosotros no podemos hacer, lo digo en primera persona, no se lo digo a nadie esto. Nosotros hicimos un cese de tareas, si yo tengo que hacer un relevamiento real del cese de tareas, estoy seguro, y esto sí, bueno, que fue pobre. Sin embargo lo hicimos igual porque hay voluntad de lucha, porque creemos que no había otra opción que salir a pelear, porque creemos que la conducción tiene que estar un paso adelante de los compañeros y no estar en el nivel del más lento, pero también somos conscientes de eso. Nosotros, el último paro de la CGT, a nosotros nos costó parar. Y en los lugares donde pararon hubo una presión gigante. Pero el paraguas del paro de la CGT nos sirvió para parar en lugares donde no se para nunca. Telefe Noticias, por ejemplo. Pararon el 90% de los compañeros, 95%. Es algo histórico y lo podemos hacer porque está el paraguas de la CGT, si no era imposible. Pero digo, soy consciente que en muchos lugares, aun cuando convoca la CGT, no podemos parar. Bueno, me fui al carajo de tiempo, después seguimos, pero quería aportar algo. Y tenemos lo último. Yo reivindico mucho la lucha de los compañeros y compañeras del Garrahan. Tuvieron una conquista impresionante, que es un ejemplo para todos, lo dijimos el otro día ahí en las puertas. Nosotros con esta estrategia que tenemos, porque en definitiva estamos discutiendo estrategia sindical, tuvimos nuestras conquistas también. En Telam estuvimos 4 meses acampando, logramos que todos los compañeros vuelvan a trabajar, logramos sostener el convenio colectivo, logramos una recomposición salarial. También creemos que hay soluciones que no dependen solo del sindicalismo, que son también una discusión política. Nosotros ese triunfo lo tuvimos el 9 de julio en Telam. Es imposible sostener ese triunfo 3 años y medio con un gobierno como este que te ataca todo el tiempo. Así que bueno, también necesitamos una salida política. Bueno, muchas gracias.
Liliana, 11 minutos. Bastante bien. Estamos Bueno. bárbaros. Le vamos a dar la palabra entonces, porque Romina Stampone, que era la otra oradora, no llegó todavía, pobre. Alejandro Lipkovich, trabajador del Hospital Garrahan y secretario general de la Junta Interna de ATE allí en el hospital. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras presentes. Por supuesto, gracias a la AGD por la invitación y a los compañeros con los que conformamos este panel. A ver, varias cuestiones. En primer lugar, y retomando algunas cosas que plantearon los compañeros, creo que, aunque para muchos de los que estamos acá va de suyo, es muy importante caracterizar a qué tipo de cosas nos estamos enfrentando, porque de eso se desprende también qué tipo de medidas podemos intentar. Y esa es casi una norma básica de cualquiera que tiene una responsabilidad sindical. Si la patronal te plantea un desafío, uno capaz está en contra, pero si el desafío es menor y no te da la fuerza, decís, bueno, veo cómo me acomodo. Si la patronal te plantea un gran desafío, incluso aunque no te dé la relación de fuerza, buscas cómo construirla, etc. Acá estamos ante un desafío histórico, porque es muy claro que lo que se pretende con este conjunto de reformas es reestructurar las relaciones entre las clases sociales de la Argentina a una escala que no tiene antecedentes. Es decir, no es que es la primera vez que sucede, por supuesto que no es la primera vez, pero no es una paritaria más lo que estamos discutiendo. Más allá de que a cualquier trabajador o trabajadora se le va la vida en cómo sale la paritaria, en qué ingresos tiene, pero no estamos discutiendo un punto más o menos de salario. Estamos discutiendo modificaciones que, si la clase capitalista se impone, bueno, va a generar una relación de fuerzas muy superior a una que ya tiene y que hay muchos ataques y que, por supuesto, coincido con la descripción del estado de situación, y también ese estado de situación explica mucho de lo que estamos atravesando ahora. Pero esto es importante para mí, entender lo que es un ataque de características históricas, porque ahí entra incluso, bueno, yo quiero retomar también el debate que Agus planteó también al final de mi intervención, pero entra el debate, bueno, de qué hacemos frente a tamaño desafío. Porque uno dice, bueno, se está discutiendo una ley más en el Congreso, yo presento la mía a ver si sale, junta más votos. El gobierno está encarando una tarea que es una tarea muy de fondo. Y es lo que explica por qué sobre este punto todas las fracciones de la clase capitalista lo apoyan. Yo escuché algo interesante que planteaba un periodista, que es amigo porque apoya las causas populares, que es Aleberco, que decía, bueno, se da una situación curiosa con los ojeros argentinos que apoyan al gobierno y, sin embargo, el gobierno está teniendo una política que va a terminar, o que ya está terminando, en un beneficio de los ojeros norteamericanos, por un montón de factores económicos en los cuales no me quiero meter. Me dice, bueno, ¿y por qué ocurre eso? Y es interesante, porque para mí lo que le falta a esa pregunta es una respuesta que tiene que ver con esto. Ocurre porque incluso un no beneficio económico circunstancial para una rama de los dueños del país, de la industria, de la banca y demás, algún problema circunstancial, pasa ahora con Paolo Roca, que dice, hace falta una política industrial, pero sobre el punto de la reforma laboral están todos a fondo. Y entienden que este gobierno puede llevar a fondo esa tarea. Entonces el desafío que nos han planteado es muy profundo. Por eso, nosotros lo tenemos que discutir en esos términos. Y cuando muchas veces ellos tratan de decir, bueno, pero ¿esto a cuántos afecta? Primero, que ya de por sí, si hablamos de la ley de contrato de trabajo específicamente, si esa fuera la reforma, afecta a millones de personas. Millones. Punto número uno. Punto número dos, creo que acá tenemos claro que no es un problema estrictamente de cuál ley rige tu relación laboral. Porque eso vale incluso dentro de tu lugar de trabajo. Si vos en tu lugar de trabajo somos 100 y de repente hay 40 que empiezan a estar con menos derechos, lo sacan del convenio, cosas por el estilo, todas cosas que todos conocemos porque son problemas que nos enfrentamos, es obvio que esos 40 están peor y los otros 60 también están peor. Porque están con menos fuerza para enfrentar cualquier ataque. Por eso nosotros tenemos que combatir con mucha fuerza. Yo he escuchado a quienes son partidarios de la reforma decir eso, pero también a quienes se oponen a la reforma. He escuchado gente que dice, la reforma está mal, pero bueno, no es un problema, creo que lo dijo Pérsico. O sea, no es un problema, o sea, está mal, pero como el 75% de los trabajadores tienen informalidad, ya está, ya perdimos eso. Que da para hacer un asterisco y hablar un montón de eso, no me quiero meter en ese tema, pero creo que es un argumento que hay que combatir con mucha energía. Porque no es cierto que afecte a pocos, y no es cierto que quienes no sean formalmente afectados no van a ser afectados.
Y eso, digamos, el núcleo que unifica este concepto es que acá hay una lucha de clases muy profunda. Por eso, nosotros tenemos que elegir bien cuáles son nuestros aliados a la hora de enfrentar eso. Yo lo escuché viniendo para acá en la radio a Jerónimo, que es uno de los nuevos líderes de la CGT. Y a mí yo lo escuché pocas veces, pero me llamó muchísimo la atención, porque habló más de las pymes que de los trabajadores. El tipo que es uno de los líderes de la central obrera por excelencia en nuestro país, y habla de las pymes. El problema de las pymes, ¿cómo? También con Marco, en Radio Voz, recién. No, tranqui. Pero bueno, está bien, en una de las preguntas el que se quemó fue el mismo. Pero lo que iba es que el problema de las pymes no es un problema, a veces se plantea en un tono emotivo lo de las pymes. Hay que hablar, no es que nosotros decimos que es igual el dueño de un kiosco que Paolo Roca. El problema es que las pymes son uno de los principales factores de explotación laboral en Argentina. Y la reforma laboral, justamente, es muy distinta según quién la mire. Si se la mira de la perspectiva del trabajador, uno que quiere. Bueno, más derechos, como lo que decía Beto, una jornada laboral más corta manteniendo el salario, que se reconozcan condiciones insalubres de trabajo, que las tareas de empleo, efectivamente, todo eso sería una reforma laboral que los trabajadores y trabajadoras impongamos. Lo que pasa es que si la clase capitalista, que es la que hoy domina la escena política y domina el Parlamento, cada día que pasa se pasan nuevos diputados a Milei, y no es por un problema de la votación, es un problema de los intereses sociales que defienden. Porque se pasan lo del PRO, se pasan los radicales, ahora se pasaron lo de Catamarca del peronismo. Es decir, que hay una fuerte presión social de los que tienen la sartén por el mango para decir esto tiene que salir. Después arreglaremos si el tipo de cambio está atrasado o adelantado, después arreglaremos una cantidad de problemas. Lógicamente, volviendo sobre esto de a cuántos afecta, nosotros tenemos que ser muy pedagógicos en eso, porque eso que ellos llaman la batalla cultural, bueno, tiene que ver con que han pasado muchas experiencias con frustraciones respecto a derechos laborales, que hoy parecen en muchos casos que han quedado en el recuerdo. Y lógicamente eso genera un factor de división de la clase obrera. Ahora, y ahí para empezar a entrar al punto del polémico con Agus, los dirigentes sindicales de nuestro país, los que tienen poder, ¿qué han hecho con relación a esto? Nosotros, por ejemplo, todos acá hemos estado en muchas acciones de reclamo por justicia para Mariano Ferreira. Hemos compartido, porque hemos participado en movilizaciones. Ahora, la causa de Mariano Ferreira es el emblema de cómo un sector muy poderoso de la dirigencia sindical de nuestro país, que nosotros llamamos burocracia sindical, fue partícipe necesario de esa división al interior de la clase obrera. Que cuando había obreros tercerizados en el ferrocarril, en vez de decir, sí, vengan que lo vamos a defender, porque tenemos que estar todos en el mismo convenio, decían, no, váyanse o lo vamos a matar literalmente. Y eso ocurrió además por intereses económicos, porque ellos mismos se beneficiaron. Entonces, si tenemos un desafío histórico que nos coloca, si tenemos un ataque que nos plantea que podemos perder conquistas que nos cueste décadas recuperar, y una fragmentación en nuestra fila de los trabajadores y trabajadoras más profunda que la que ya tenemos, la respuesta tiene que ser a la altura de las circunstancias. Obviamente, y ahí también le entro a lo que decía, bueno, pero a vos te da, quiero decir, ¿le da a Ate Garrahan para parar la reforma laboral? No, obviamente no. ¿Le da a GDUA para parar la reforma laboral? No. A ninguno de nosotros, considerado en forma aislada, nos va a dar, y eso también nos puede pasar con conflictos particulares. Pero a la que sí le da es a la clase obrera argentina. No tenemos duda. Porque esto nos hablan de modernización, y de un lado de la cadena hay un algoritmo muy sofisticado que nadie sabe que es una cima del desarrollo científico de la humanidad, y del otro lado de la cadena hay una persona pedaleando 400 horas sin poder enfermarse, cobrar, etc. Entonces, la fuerza nosotros la tenemos. Y entonces ahí va el problema de las organizaciones, voy cerrando porque yo debo ir 9, que el problema de las organizaciones es clave. Y por eso el problema es la dirección que tienen esas organizaciones. Esta gente no es tonta. Milei quiere destruir a los sindicatos, lo que sea de la difamación a los sindicatos. Por supuesto que es así. Y los quieren destruir a pesar de la enorme colaboración que los jefes, o que algunos jefes le están dando. ¿Por qué? Porque saben que las organizaciones son una experiencia histórica que no ha sido superada. La demostración está acá. Tenemos a GDUA, que es un sindicato relativamente nuevo. Tenemos a la GTCIP, se formó un sindicato porque los trabajadores
no eran representados, pelearon y conquistaron su sindicato y siguen peleando para defenderlo. El CIPREVA, es decir, que no es que son cosas anquilosadas de hace 100 años. Hay sindicatos de 100 años como ATE y hay sindicatos jóvenes, porque los trabajadores y trabajadoras todo el tiempo se enfrentan con problemas para los cuales deben organizarse. Entonces acá el núcleo de la cuestión para nosotros es que tenemos que superar a una dirección del movimiento obrero que nos está condenando a una derrota de proporciones históricas si no la superamos. Hay condiciones, sí, Macri se tuvo que abordar la reforma, donde ustedes saben, que la tenía planeada, y hubo una irrupción popular. Y la CGT no fue a la vanguardia, se fue a la cola, porque fue superada por un montón. Y ahí, sobre los debates ideológicos y políticos, no hay problema, porque había trabajadores peronistas, había trabajadores trotskistas, había trabajadores... El problema era si nos unifica la acción, y no si nos unifica la parálisis y la colaboración con ideas que son las del enemigo. Por eso, Massa se reúne con lo de la CGT, le dicen acepten la reforma laboral. Pero incluso la Falché, más de izquierda, dentro del Parlamento, dicen, bueno, los docentes se enferman mucho, las licencias son un privilegio, cosas por el estilo, como ha dicho Grabois y demás. Entonces, nosotros nos parece que tenemos que superar ese problema, luego podemos hacer debates mucho más profundos, a los cuales saben que nos encantan, pero el problema es la unidad de acción, y la acción tiene que estar a la altura de las circunstancias, y bueno, por eso sería muy importante que todos los sindicatos se pronuncien en ese sentido para construirlo, concretamente, y que hagamos un frente único de acción para superar esta entrega que puede ser terrible si no logramos pensar. Bueno, muchas gracias, Ale. Romy finalmente llegó. Romina Stampone es abogada laboralista, docente universitaria y secretaria general de la Comisión Directiva de AGD Derecho de nuestro sindicato y de la Asociación de Abogados Laboralistas. Bueno, gracias. ¿Cómo están? Primero que nada, mil disculpas por la demora. Primero a mis compañeros de mesa y a ustedes, por supuesto. Me vi envuelta en miles de problemas. Vieron que estas cosas pasan en los vivos. Hecho el descargo pertinente, muy brevemente, a mí me toca contarles la parte menos interesante, pero un poco la que venimos escuchando en todos los medios, que es que ¿de qué podría tratar esta reforma con la que nos vienen amenazando? Por el momento, lo que se conocen son varios proyectos diversos. Al principio incluso se filtró un proyecto que ya había sido presentado por la diputada Romina Díez en 2024, que ella misma se encargó de salir a decir que no va a ser el proyecto de reforma, pero bueno, ya que está, discútanlo de nuevo. Y esto tiene una razón de ser, la razón de ser de esto que nos vienen mostrando, casi prendiendo y apagando la luz de a poquito, tiene que ver con empezar a medir el termómetro de qué es lo que va a pasar. Si pongo esto sobre la mesa, ¿cuál va a ser el calor de la discusión? La CGT, a las centrales obreras, los movimientos de trabajadores organizados, ¿qué van a decir de esto o aquello? Entonces tiene cierta inteligencia hacer esto, pero no conocemos el proyecto definitivo. Aparentemente el proyecto que ya estaría redactado, que dicho sea de paso, hace poco conocimos que lo redactó el estudio Funes de Rioja. Para quien no conoce al doctor Funes de Rioja, es presidente de la Unión Industrial Argentina, además de abogado. Él se llama abogado laboralista, no es abogado laboralista, es abogado de empresas, que no es lo mismo. Y este estudio habría redactado el proyecto de reforma, demostrando una vez más la incapacidad del gobierno de gestionar, porque tiene que tercerizar en un estudio privado la redacción de una norma que es clave para cumplir con los compromisos que asumió con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, yo calculo que el estudio Funes de Rioja no le cobró al Estado por esta gestión, pero sí creo que le pagan sus clientes, porque el estudio Funes de Rioja representa los intereses empresarios más importantes del país. Entonces, la reforma la hizo la UIA. Si el proyecto de reforma lo escribe la Unión Industrial Argentina, los que pierden son las personas trabajadoras. Esto, no estoy descubriendo la pólvora, no inventé la rueda con esto. Hasta ahora, como para conocer un poco de dónde venimos y saber hacia dónde vamos, este gobierno intentó, mediante el decreto 70-2023,
también hacer una reforma bastante profunda. En sus capítulos 4 y 5 no lo logró, porque, bueno, por suerte los jueces laborales estuvieron un poquito a la altura de la circunstancia, frenan ese decreto, pero luego sale la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, ¿no? Una cosa que un tupé de llamarla así tremendo, y con la ley de bases sí logran una profunda reforma que pasa. Esto no hay que olvidarse, digo. Esta reforma que tuvimos y que entra en vigencia el 9 de julio del 2024 es una reforma que fue votada por nuestros legisladores y que fue aprobada con modificaciones, porque no era el proyecto tremebundo que había llegado ni a diputados ni a senadores, se modificó, se negoció y con modificaciones que yo coincido con Alejandro, que tuvieron que ver en muchos casos con la negociación con las burocracias sindicales, llega al Senado y finalmente pasa la ley de bases y de este modo es como la conocemos. Entonces ya hubo una profunda modificación de la normativa que rige las relaciones laborales. Pero acá quiero hacer una salvedad. Nuestro país es miembro integrante de la Organización Internacional del Trabajo, suscribió convenios internacionales, los ratificó y ha promulgado leyes para su ratificación. Por lo tanto, nuestro país tiene asumidos compromisos con organismos internacionales que no le permite modificar la normativa laboral de forma peyorativa para la persona trabajadora, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que hacer uso, para poder enfrentar judicialmente esto que está pasando, justamente de los compromisos internacionales que tenemos asumidos, del principio de progresividad y no regresividad que viene dado por los instrumentos internacionales que tienen rango constitucional en nuestro país. Entonces, el Estado no puede hacer una reforma laboral que sea una reforma retroactiva en materia de derechos o contractiva en materia de derechos. Entonces no estamos hablando de una reforma laboral, estamos hablando de una contrarreforma. Es otra cosa. Y esto es un término que a mí me interesa empezar a acuñar, porque no estamos hablando de una reforma progresiva. Y por lo tanto tenemos muchos elementos para atacar esta reforma. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Además de en la calle, por supuesto, previo a que se vote, si es que pasa, ¿no? Yo creo que está bastante negociada, estimo que va a pasar de un modo u otro. Pero, como pase, digamos, por el alcance que tenga, si no logramos frenarla antes, por supuesto que tendremos que seguir encontrándonos en la calle, pero además judicialmente vamos a tener muchas herramientas. ¿Por qué digo esto? ¿Qué se dice que va a pasar? ¿Qué se dice que va a contener la reforma o el proyecto? Fundamentalmente, los intereses de la Unión Industrial Argentina están puestos en indemnizaciones laborales que supuestamente son prohibitivas y que hacen quebrar empresas. Pymes, grandes empresas, están todas quebrando por indemnizaciones laborales. Esto yo les quiero adelantar porque uno lo escucha un montón en los medios esto y puede pensar que esto es así, ¿no? Que es tremendo, las empresas se están quebrando, porque este pibe que laburó un año en negro va a cobrar 150 millones de pesos, ¿cómo puede ser? Esto es falso. Esto es falso. No hay una industria del juicio laboral, lo que hay es una industria del incumplimiento patronal. No es lo mismo. Cuando un juicio laboral que demora mucho, por razones que exceden a todas las partes, incluido el Poder Judicial, que está trabajando en condiciones bastante deplorables en muchas jurisdicciones. Hoy justamente me pasaban un informe que hicieron sobre higiene y salud en el ámbito del trabajo de las personas trabajadoras del Poder Judicial. Es tremendo el informe. No hablemos de la justicia nacional, que tiene un montón de beneficios, pero en otras jurisdicciones verdaderamente es tremendo el informe. Entonces, recomiendo leer esto porque lo cierto es que hoy un juicio laboral promedia en su tramitación los 5 años, con suerte y viento a favor y que todo esté muy bien. La persona trabajadora, que tiene que esperar todo este tiempo para que le digan si tuvo razón o no en el reclamo, luego tiene que empezar a cobrar, a tratar de cobrar. Entonces,
indemnizaciones que originariamente, liquidaciones que daban 8 millones de pesos, voy al caso Piegari, que hace poquito escuchamos en todos lados cómo va a cerrar este restaurante porque un desgraciado quiere cobrar 130 millones de pesos. Indemnizaciones que daban 9, 8 millones de pesos. ¿Ya estoy en los 7? Pero usé 2 para pedir disculpas, me parece. Bueno, básicamente, esta indemnización, después de 5, 6, 7 años de proceso, hoy da 37 millones de pesos, que es lo que da realmente la indemnización del caso de Piegari. Les recomiendo leer la sentencia, No da 130, este hombre no tiene que despedir 100 personas para pagarlo, porque además es un loco, va a pagar 100 indemnizaciones para pagar una, no se entiende. Entonces, esto no es real, es falso. Pero esto tiene que ver con las demoras de los juicios. Entonces, ¿con qué se meten? Indemnización en unas cómodas 12 cuotas, una hora 12, como para favorecer el incumplimiento, porque ya que estás, metés esa plata en un plazo fijo, compré unos dólares y dentro de 5 o 6 años arrancás a pagar la primera cuota de 12 de la indemnización del tipo que lo tuviste negro, 10 años, o que se fue de tu empresa con una incapacidad producto de una enfermedad profesional o de un accidente de trabajo. Entonces, ya que estás, pagas en 12 cuotas, pero también vamos a ver el tema de los intereses, porque vamos a tratar de poner intereses que sean razonables, ¿no? Ya lo habían intentado con el DNU 70 y no pasó, y acá nuevamente dicen el máximo de interés que podemos poner es IPC, índice de precios al consumidor, más un interés simple del 3% anual. Entonces el máximo, ¿sí? Fantástico. Entonces se meten con esto, te ponen una tasa de interés que hay que ver, depende de lo que haya demorado el juicio y de cuándo sea el crédito original. Van a haber periodos del IPC que te van a convenir o que van a ser un desastre o que ni siquiera van a estar publicados. Digo, entonces se vuelve muy complejo llevar a... Pero además hay otros índices que son más favorables. Pero bueno, como la Corte odia al fuero del trabajo, con alguna razón, ya habían sacado 2 fallos, Oliva y La Cuadra, diciendo es imposible, las indemnizaciones laborales se vuelven antieconómicas y no se puede vivir así. Y la verdad es que las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ya habían fijado intereses más o menos razonables para una demora y para un crédito que es alimentario. Yo quisiera saber si se van a meter también con los intereses por incumplimientos contractuales. Entonces, ¿vamos a morigerar los intereses también por algún incumplimiento contractual entre privados, entre empresas? Porque bueno, porque tampoco vamos a hacer quebrar una empresa porque no le pagó a algún servicio público. ¿Me explico? No. Hay un especial interés en la clase trabajadora. Un especial interés que no viene de ahora, que es muy anterior, que como dijo Alejandro, ya viene del presidente Macri, que no lo logró. Pero bueno, ahora sí hay un consenso popular, que particularmente no comprendo del todo, pero que existe, que favorecería esta situación. Para cerrar, a pesar de que hay muchos puntos que la reforma, que si quieren después lo charlamos y lo debatimos, traería a colación. A mí me interesa, más que ser reactivos, ser propositivos. Entonces, no discutamos tanto la contrarreforma laboral, por supuesto, peleémosla, tratemos de frenarla, peleémosla si sale, pero digo, juntémonos a hablar del derecho del trabajo que queremos. No pensemos indemnizaciones en 12 cuotas o en una vez, índice de precios al consumidor, RIPTE o SER, o 3-4 veces la tasa activa de no sé qué. No, directamente pensemos, ¿y si despedir fuera ilegal? ¿Y si no se pudiera despedir sin un sumario? ¿Y si hiciéramos efectiva la protección contra el despido arbitrario del artículo 14 bis, efectiva de verdad? No pensemos, jornada de 12 horas, banco de horas, redistribución, o en realidad dejemos como estamos, que por lo menos no tengo que trabajar 12 horas por día y al día siguiente 4. ¿Y si hablamos de jornadas de 4 horas y semanas de 4 días? Como en los países más desarrollados del mundo. Entonces, pensemos en el derecho del trabajo que queremos, no en la agenda que nos pone este gobierno. Bueno, gracias y abro el debate como para cerrar.
Gracias Romy, gracias a todos los expositores. Vamos a abrir entonces el ámbito de debate para quienes quieran preguntar, hacer alguna intervención. Me avisan, levantan la mano y les acerco el micrófono. La reforma laboral parte con un beneficio para el poder, que es que hay un consenso social creado por los medios, creado por las desilusiones, etcétera, que no les parece mal la derechización y que odian al sindicato y al mismo tiempo odian al pobre y al trabajador. Para mí esto es lo trágico no solamente de la Argentina, sino del mundo. O sea, trabajadores que odian, o sea, gente que es clase media trabajadora o trabajadores que odian a los pobres, que todo lo que se le da al pobre es algo que se les saca a ellos mismos. Entonces me parece que lo que hay, no que hagamos un debate filosófico y de economía política, que lo podemos hacer, pero el tema es llegar a las mayorías estas que están totalmente desideologizadas y que consideran que en realidad no quieren ser trabajadores, quieren ser empresarios. Entonces esos derechos de los empresarios los ven como naturales. O sea, si se puede explotar, ¿por qué no voy a explotar? Yo creo que esa es una cosa que tremendamente difícil, no solamente de la Argentina, sino del mundo. A mí eso me preocupa, la derechización de la sociedad, que va de la mano a que puedan aprobar tranquilamente, con consenso, todas las reestructuraciones del mercado de trabajo a favor de los empresarios. Esto es, bueno, una contrarreforma, obviamente, es andar contra la historia. Todos los derechos que se han conseguido desde el 1800 son considerados algo que interrumpe el progreso, o sea, interrumpe el capitalismo. Perdón que me extendí. Vamos a hacer cambio, vamos a juntar 2 o 3 intervenciones y preguntas, ¿les parece así? Bueno, soy Gabriel Pinto, aparte de ser el secretario general de la Facultad de Veterinarias de la UBA, soy trabajador del INTA, y lo que estamos sufriendo justamente en el INTA es ya previo al tema de la reforma laboral, porque ya, digamos, desde que asumió Milei y el primer consejo directivo ya, digamos, dieron de baja a 800 agentes en forma de retiros voluntarios y jubilaciones, sino que van ahora por 1.700 más previo a esta reforma laboral. Y esto se ve, digamos, indicado sobre todo no solamente por la gente que se está yendo del INTA, el hecho, digamos, de que un profesional no llegue, digamos, a cubrir sus gastos mensuales. Mucha gente se está yendo a empresas privadas o yéndose al exterior a hacer, digamos, lo que pueda. Es una situación muy, muy grave. Y yo creo que si no hacemos una unidad real de los trabajadores del Estado, nos van a pisar muy fuerte. Entonces la única fuerza es la fuerza de la unión de todos los gremios, ya sean, digamos, públicos o privados, para poder respetar los derechos de los trabajadores. No, a mí me parece muy importante este tipo de encuentros, por eso celebro que lo estemos haciendo desde AGD, porque me parece que lo que hay que promover es esto, o sea, es empezar a discutir en nuestros espacios de trabajo, en todos los rincones que podamos, no solo las implicancias, porque todo el mundo sabe que la reforma laboral por lo menos lo que uno habla con los compañeros de trabajo, o sea, está claro que ese es el objetivo, pero sobre todo el debate de cómo enfrentarla, que creo que es un poco lo que empezó acá a ponerse sobre la mesa. Y me parece que ahí hay algunas sugerencias que salieron, que es, no es solamente un debate de los sindicatos, sino que es un debate social, ¿no? Y algunas intervenciones fueron un poco en ese sentido. Por varias cosas, no voy a reponer lo que ya se dijo, pero me parece que si nosotros estamos pensando en el escenario de acá a fin de año y estamos pensando en la necesidad
movilización, o por lo menos ir calentando los motores para enfrentar la reforma, seguramente, y no sabemos cómo van a ser los cronogramas de presentación en diputados y senadores y todo eso, pero seguramente vamos a estar en la necesidad de salir a la calle, por lo menos con quienes quieran salir a luchar. O sea, y en eso creo que hay acuerdo de toda la unidad de acción posible. Y también la convocatoria a un espectro más multisectorial por esto, porque el debate, entiendo, es un debate de la sociedad. O sea, no es un debate solamente de el que está en un sindicato, que lo va a afectar más o menos, sino que es un debate que va a tocar a todas las... Y además, para reconstruir esa unidad de todos los sectores en lucha, que así como tenemos las luchas del Garrahan, las luchas de las personas con discapacidad que hoy tuvieron una movilización, que sabemos todos los miércoles los jubilados, digo, hay un montón de sectores que en general son trabajadores. El 9 hay planteado una medida de acción del sector territorial, piquetero, digo, todo eso necesita estar de alguna manera más unido, menos fragmentado a la hora de pensar en el enfrentamiento a la reforma laboral como un capítulo más de un plan político, de un plan de ataque, como dijo el compa del Garrahan, de un ataque más integral, digamos, de reestructuración de las relaciones entre capital y trabajo. Entonces, si es algo que tiene que ver con un objetivo político, también tiene que estar debatido y enfrentado desde todos los rincones de la sociedad. Bueno, gracias compañeros. Yo soy Rocío de AGD UBA, del Partido Obrero también, y yendo un poco al punto polémico, me parece que tenemos, o que por lo menos se expresó en las intervenciones, Hernán dijo que a veces nos cuesta garantizar los paros aun cuando son convocados. Sin embargo, yo estaba pensando en las primeras convocatorias de la misma CGT cuando comenzó el gobierno de Milei, que fueron grandes convocatorias. También las que se convocó en la universidad, desde las gestiones universitarias, fueron grandes convocatorias. Con lo cual, entiendo yo que son, de algún modo, una demostración de que hay una voluntad de salir a luchar cuando hay convocatorias claras. Aún, pese a la gran desilusión, que yo ya tengo más de 4 décadas, implica el accionar de la CGT en todo este tiempo. Entonces, por un lado eso, creo que sí hay una voluntad de lucha y es necesario que las conducciones estén a la altura o que creemos nuevas conducciones que se pongan a la altura. Porque lo que estamos diciendo, incluso la lucha que mencionaste, Hernán, como exitosa en Telam, fue a partir, digo, de tus propias palabras, ¿no? A partir de un gran acampe. Entonces, creo que queda como expresada también la necesidad de fortalecer la unidad en la acción y de pelear por las direcciones sindicales. Y para expresarlo a modo de pregunta, más allá de mi posición, por eso también aclaré que soy del Partido Obrero, lo que quiero preguntarte a Hernán o a Beto también es... Ay, Hernán, le estoy diciendo de hoy. Todos te decíamos despacito. Perdón, Agustín, encima no te veo, perdón Agustín. Bueno, lo que le quiero preguntar a Agustín y también a Beto es cómo se están imaginando que salimos de esta en términos estratégicos, o sea, cómo se están imaginando que podemos movilizar a las direcciones sindicales, porque sí entiendo que tenemos un acuerdo en que es necesario salir a la calle. Todos los ejemplos que mencionamos a lo largo de las intervenciones tuvieron que ver con salir a la calle. Entonces, bueno, ¿cómo lo están imaginando desde una perspectiva que, en principio, por las palabras de Agustín, defienden más una perspectiva de algún modo dialoguista? Hola, ¿cómo va? Bueno, yo soy Gino de Garrahan, de arte también. No, en función de lo que planteaba Agustín, que me parece importante, y algo también que dijo Beto, es, a ver, porque es una discusión que está dentro del movimiento obrero y que la tenemos permanentemente, incluso dentro de nuestra asamblea también está esa discusión, que es la discusión o las denuncias, las delimitaciones, los planteos que hacemos sobre la burocracia sindical, sobre todo en el caso general de la CGT, si es una tarea que va de la mano del Frente Único o es algo que debería darse luego. Y para nosotros es algo que va completamente a la par. Nosotros, por ejemplo, en función de lo que planteabas
del diálogo, digo, el gran contrapunto que teníamos en el hospital era UPCN planteando el camino es el diálogo, y nosotros golpeando sobre la base de paros, acciones, luchas de distinto tipo y color. Y ahí estaba claro, digo, porque uno podría tener una discusión sobre el diálogo como parte de un proceso de lucha, si amerita en un determinado momento de relación de fuerzas, si bueno, tenés que ir a discutir, tenés que repensar qué es lo que vas a hacer, si te conviene plantear una discusión, pero lo que planteaba UPCN, como digo, una cabeza de una referencia clara de la CGT, era el diálogo como la contraposición a la acción, el diálogo como la oposición a impulsar una lucha consecuente. Y por eso para nosotros es importante que esa discusión tiene que darse en un momento. Digo, no es algo que se tiene que postergar. Y las conclusiones que van sacando los laburantes sobre la base de esa misma intervención es clara. Y es importante esto, digo, porque un compañero, cualquier compañero de base, incluso que tenga poca intervención en una lucha, puede confundirse sobre la base, bueno, el diálogo es, che, ustedes no dialogan, no hablan, no discuten, pero la propia experiencia de lucha se dan cuenta que el diálogo al cual apela, en este caso la burocracia sindical, no es más que una trampa. Entonces es importante plantear esa delimitación, digo, para traer como punto esto, digo, la intervención y la delimitación política de la burocracia sindical y la política que lleva la burocracia sindical se da a la par de las instancias de unidad de acción y de frente único en el cual uno desarrolla la pelea. Por lo menos es una conclusión que sacamos nosotros dentro de la asamblea de la lucha de Garrahan, que obviamente es una conclusión histórica que bueno, la pudimos reflotar en este conflicto. ¿Qué tal? Yo soy Virginia, soy residente de pediatría en el Hospital Elizalde de acá de la Ciudad de Buenos Aires, y mi pregunta iba más que nada a, porque si yo me pongo a pensar cómo sería la reforma laboral en la salud, por ejemplo, bueno, medio que la vivimos todos los días, tenemos las guardias de 24 horas, tenemos jornadas extenuantes, cobramos muy poco por hora, o sea, tenemos salarios realmente muy a la baja, y todo eso incluso teniendo en cuenta las grandes luchas que se dieron en el campo de la salud, que permiten que por lo menos tenemos un piso medianamente digno sobre el que nos estamos parando. Ahora, mi pregunta es, tomando la experiencia del Garrahan, de todas estas asambleas y esta lucha tan grande que se dio para defender dos cuestiones muy importantes, que son, por un lado, el salario de los trabajadores para garantizar, por otro lado, algo también muy importante como es este bien común, que es la salud de los trabajadores. Bueno, ¿qué problema sería también dentro de esta reforma laboral? Un poco lo que se dice por debajo, por esto de que no tenemos textos y demás, bueno, que estaría habilitada la persecución a la organización. Entonces, a partir de eso, también cómo empezar a pensar, perder esa batalla, cómo empezar a pensar también la organización de todos nosotros, que nosotros como residentes, por lo menos tenemos un espacio que no está garantizado dentro de nuestro sindicato, que es la Asamblea de Residentes y Concurrentes del CABA, pero en el Hospital Garrahan se dio de forma orgánica en la que participaban, en esta asamblea en la que participaban todos los sectores. Bueno, en definitiva, ¿cómo podemos empezar a pensar la lucha y la defensa dentro desde un campo más bien defensivo? ¿Cómo podemos pensarlo de esa manera si incluso si triunfara esta reforma, bueno, no podríamos ni siquiera hablar con el compañero de al lado, che, no me llegó la caja, o sea, como esas cosas, ¿no? Como un signo de pregunta sobre eso. Bueno, vamos a polemizar. Primero, porque polemizando vamos a responder a algunas de las otras. Los buenos, es decir, no burócratas, los buenos, que somos nosotros. Vamos a suponer, a mí ya me ponen muchas veces, a Agustín nos ponen de lado de los palos, pero yo no no importa. soy dirigente de ninguna central. No, por eso, yo sí. Los buenos, vamos a suponer que yo estoy para el lado de los buenos, ¿no? Soy parte de los buenos, me considero parte de los buenos. Los buenos, ¿podemos frenar la reforma laboral? ¿Tenemos capacidad para frenarla? Digo, esta es mi primera pregunta. Yo la primera que me pregunto es, si a mí no me da ganas de encontrarme con Gerardo Martínez. Es más, me da escozor, porque como era del 601, un día me lo encontré en Ginebra, en una OIT,
Y dije, menos mal que estoy en Ginebra, porque en Buenos Aires me daría miedo. Ahí, viste, me sentía más seguro. Decir, no tengo ganas. La verdad que no tengo ninguna gana. Pero, él es el secretario general de la UOCRA, ¿no? Y si queremos frenar la reforma laboral, vamos a necesitar ese sindicato. O la UOCRA, los trabajadores. Que hasta ahora no ha habido lista de oposición. En general, cuando se parten en cosas peores que o igual o similar a la de izquierda. Entonces hay un pequeño problema que uno se plantea ante el diagnóstico que dio el compañero, que yo coincido en el diagnóstico. Es más, antes de esto voy a aclarar algo. Me invitaron a hacer una gira en Francia, una central media anarquista, autonomista, donde dije, ya tengo otro compañero, dije, mire, la burguesía argentina, la clase dominante argentina está perdiendo guita. El agro está perdiendo guita, pero todos apoyan al gobierno porque quieren una derrota histórica. ¿Qué es esto? Digo, pierdo, no importa, quiero una derrota histórica de estos hijos de puta que durante 80 años me complicaron la vida. Que son la clase trabajadora argentina o los sectores populares. Entonces, No, pero en los últimos 80 años empezaron a tener derechos que antes no tenían, porque, convengamos, yo no soy peronista, pero los derechos institucionalizados se consiguieron post del primer gobierno peronista. No porque yo no soy peronista, pero digo, eso es así. Derechos consagrados en la Constitución, por ejemplo, la justicia laboral. Digo, ¿dónde surge? Entonces yo lo que digo es, primer problema, nosotros, los buenos, ¿podemos frenarlo o no? Entonces necesitamos, el Frente Único es una necesidad de subsistencia. Es criminal no hacer Frente Único. Entonces en esto coincidimos, ¿no? Porque el compañero opina, que Garrahan recién explicó cómo se hace, que hay que hacer Frente Único. Necesitamos Frente Único. Ahora, el Frente Único no es con los que son iguales a nosotros, parecidos. Es con los que son distintos. Y bastante hijo de puta. Digo, en este caso, la burocracia argentina, la burocracia criminal, asesina. Digo, no es que Mariano Ferrer no es el primer muerto por la burocracia sindical argentina. Tiene una historia de asesinatos. Digo, bandas mafia. Y si ahora no matan, es porque la realidad política no les da. Digo, es la burocracia sindical argentina. Ahora, yo para frenar esta reforma necesito unidad de acción. ¿Con quién? Primero voy a tratar de buscar unidad de acción con un sector social más amplio, es decir, ganar a la opinión pública. Pero le voy a necesitar con esas organizaciones, desgraciadamente, o por suerte, no sé por qué, pero sé que necesito eso. Porque aparte, hay un problema en esta reforma laboral, que no está escrita, pero algunas cosas se saben, que también los ataca a ellos, por distintos intereses. Por ejemplo, me dan una nota que es, en general, que tuvo la ley bases, ¿no? Por ejemplo, que más o menos va a ser... ellos van a ir contra los convenios, van a ir por los convenios por empresa, a romper los convenios por rama. Digo, esto es una cosa histórica de la clase dominante argentina. Ustedes saben que vos cruzás, te vas a Brasil o a Chile, los convenios no son por rama, no hay convenios, esto es de acá de Argentina. Hay muy pocos países en el mundo que hay convenios por rama conquistados en ese momento histórico excepcional que fue, porque antes no eran por rama. Es lo primero que quieren. ¿Para qué? Para los sectores chicos liquidarlos. Entonces se labura como esclavo y donde tenés mayor relación de fuerza, podés conseguir más. Convenio por empresa. Es uno de los puntos centrales. Eso a la burocracia no le gusta, porque la debilita. Como burócratas, no como buena gente, no a favor de los trabajadores. Como burócratas lo debilita. Pero a nosotros también nos debilita. Si hubo un convenio por empresa, nos liquidan. Digo, ¿no? En este punto yo tengo que decir al canalla de Gerardo, che, boludo, no entreguemos el convenio, por favor, nos rompen a mí, a vos también. Voy a tener que buscar unidad de acción. Sí, corto. Ultraactividad de los convenios, también lo liquidan ellos. Porque ellos son los que negocian, aunque tienen el patrimonio. Lo digo yo que nosotros tenemos un sindicato sin personalidad gremial. Yo no discuto el convenio, mentira, lo discuto por relación de fuerza. Pero un día si quieren hacer una charla excepcional de la excepcionalidad del subte, que es la excepcionalidad. Pero en general los sindicatos que discuten son estos burócratas, que por eso tienen tanto poder y son tan burócratas, porque discuten y tienen el patrimonio de la discusión del convenio colectivo. Ellos en los privados están todos así. Esto lo debilita también a ellos. Entonces le dicen, che, boludo, no entreguemos la ultraactividad de los convenios. Les pido, por favor, no. Hay algo que a nosotros nos gusta. Por ejemplo, nosotros hicimos paros en el subte. Bueno, está el compañero que no conocen, pero bueno, está David, que lo puede decir. Paro contra el aporte patronal obligatorio.
La UTA ponía aporte obligatorio y nosotros parábamos y la empresa terminaba pagando el aporte de la UTA y no nos descontaba a nosotros. Paro contra él. Bueno, uno de los puntos que van a sacarle es este. Los aportes que la gran mayoría de los sindicatos grandes tienen aportes patronales obligatorios. Van a sacarle esto. Entonces, che, boludo, te van a desfinanciar. No para que no se puedan comprar country, porque eso se lo regalan. En su casa del country se lo da la patronal. Sino para que el sindicato se debilite. Para que todos nos debilitemos, no para que yo, Gerardo, no pueda comprarse un country. Le compran 4 country, se lo debe tener ya, no creo que necesite. Pero si no le comprarían más. Entonces yo lo que digo es, la unidad de acción la haces partiendo de los puntos que tenés en común con el otro, que es un hijo de puta. Si no, es imposible. Mientras tanto, vos desarrollás tu programa, obvio. Vamos a decir, ¿no? Yo primero que plantear reducción de la jornada laboral, jornada de 4 días. Yo lo vengo planteando hace 7, 8 años esto. No es de ahora. De hecho, hicimos campaña pública por la reducción. De hecho, nosotros la conseguimos en una parte en el sur y quisimos reducirla nuevamente. Es una de las cuestiones centrales para dialogar. Y los demás puntos que planteé, bueno, no estaban como es. Los salarios no remunerados, los trabajos de cuidado, que los pague el Estado, fuertes impuestos. Eso va a ser nuestro programa, no va a ser el programa de la SED, ni de Gerardo Martínez. No va a ser. Sepamos eso. Lo que sí sé es que si yo no logro moverlos a ellos, y lo que preguntaba recién la compañera es así, desgraciadamente la veo fea. Si queda en manos de nosotros, está fea, solo. Ahora, si logramos generar un gran movimiento donde obliguemos a todos estos tipos a moverse, yo creo que tenemos posibilidad de ganar. La historia de la clase trabajadora argentina es esa. Cuando hay grandes movimientos, se logra impulsar a la burocracia y va más allá de lo que tenía ganas de hacer, de sentarse a negociar todos los días, porque en una mesa que saca, y quizás podamos enfrentarla y revertirla. Yo creo en la unidad de acción. Creo que esa unidad de acción no la puedes hacer diciéndole todo el día que sos un canalla. Hay un viejo amigo que me decía, compañero canalla, vayamos juntos. Mirá, no, yo si me decía canalla, no voy juntos a ningún lado, perdóname. Me decía un viejo compañero, me decía, cortesulato con el compañero canalla. En el momento que buscás la unidad de acción, no le digas canalla. Después hablemos con los compañeros, este es un canalla. Porque si no, tenés que decirle a los compañeros, yo soy mentiroso. Pero si le grito, voy con el compañero canalla, el otro no va a querer venir. Tengo la experiencia histórica del Emilito, que cuando le digo canalla, con el que quiero hacer una acción, no viene conmigo. Entonces creo que hay momentos donde es verdad, siempre hay confrontación en la unidad de acción, pero hay momentos donde prima la unidad y hay momentos donde prima la confrontación. Cuando no hacen nada, prima, che, boludo, hacé, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo el pelotudo, no dejate de joder, prima la pelea. Ahora, cuando queremos impulsar, como en este momento queremos impulsar, prima la unidad. Creo eso, digo, para entrar al debate más bruto, exagerado, lo he dicho exagerado, para que entendamos qué es lo que estamos discutiendo. Bueno, compañero Hernán. A ver, primero una compañera que planteó lo de la transformación en el mundo del trabajo, las nuevas generaciones, hizo mención a la campaña de afiliación de Ciprea. Insisto, lo mismo que decía en la intervención anterior, hacemos lo que podemos. Nosotros tratamos de hacer todo con mucha creatividad y para todos los sectores en una actividad muy fragmentada. Pero yo ahí también, nosotros tenemos una secretaría de juventud muy activa, con muchos compañeros y compañeras. Y siempre dicen, no, porque la mayoría de los jóvenes estamos precarizados. Cuando yo entré a laburar también estábamos todos los jóvenes precarizados, hace 20 años atrás. Y toda lo que es la conducción del sindicato, en el promedio de edad seremos, no sé, 45 años, qué sé yo, entramos así. Yo entiendo que ahora es distinto, porque hay mucha más precarización en toda la sociedad. Como que a mí me parece que no es argumento, no me alcanza con ese argumento para no organizarse. Con el argumento de que estamos precarizados. Es cierto que hay una transformación en la sociedad, sobre todo después de la pandemia, hay más flexibilización y más precarización todavía en el gremio de prensa, pero bueno, nosotros tratamos de revertirlo. Afiliamos compañeros que son freelance o que están trabajando con monotributo en medios de comunicación y después tratamos de ver cómo nos organizamos en ese lugar de trabajo. Con los que no están afiliados también nos tratamos de organizar en el lugar de trabajo y después tratamos de ver cómo revertimos eso. Para nosotros, la problemática del salario es central, es estratégica, es un problemón, y si no logramos revertir que las escalas convencionales sean dignas, ni siquiera digo buenas, no vamos a poder revertir todo el resto.
porque es un problema en cadena. Pero bueno, nos podemos juntar ahí y toda la experiencia nuestra la podemos compartir. Insisto, cuando digo hacemos lo que podemos es que no es que tenemos una respuesta, ni que lo resolvemos bien. Intentamos atacar el problema, eso sí. Después, con lo que planteó la compañera que me decía Hernán, yo coincido con todo, ¿no? Yo todo lo que planteó coincido, decía Juan, y la pregunta era cuál es la perspectiva estratégica, creo, o algo así. No lo sé, creo que si esta charla por ahí en una semana es otra charla. Porque por ahí ya salieron con todo, mañana a la mañana, y ya tenemos que estar poniendo día de convocatoria. Entonces por ahí estamos discutiendo cómo convocamos y no convocó la CGT, en el caso nuestro, que es el debate que siempre tenemos por ahí con los compañeros de Naranja, que nos dicen convoquemos ya, igual, aunque no convoque nadie, nosotros decimos esperemos a ver si convoca la CGT, cómo lo formulamos para no putear a nadie. Esos son los debates tácticos que por ahí tenemos, pero que hay que convocar. Nada, hay que ver cómo le encontramos la vuelta, ¿no? Pero me parece que hay que estar en la calle y lo que decía recién Beto, nosotros somos partidarios de hacer el frente único y yo lo que decía antes es no te puedes juntar con el que estás puteando. Y termino con esto, lo que trae a Pino del Garrahan, lo entiendo porque esa es una experiencia particular en donde vos tenés una traición ahí, o por lo menos una estrategia sindical contrapuesta, ¿no? De unos que quieren pelear y otros que no. Entonces ahí, bueno, no hay posibilidad de unidad de acción, evidentemente. Nosotros tuvimos diferencias históricas con gremios en la TV pública, por ejemplo, y hoy estamos peleando juntos. Qué sé yo, con diferencias, con matices, hacemos asamblea juntos, que para mí hace un año era impensado, no porque nosotros no quisiésemos, sino porque no las podíamos concretar, y los compañeros debaten, y bueno, y la verdad que es una experiencia buena, nueva para nosotros, no sé hasta cuándo va a durar, y venimos así con paros en la TV pública, tenemos un paro por semana o cada 15 días, que son contundentes, no sale nada al aire, son totales, el personal jerárquico para todo el canal. Porque el que no para es un problema para el que para, para el que no para el que carnerea, digo, porque hay tal cohesión que te permite eso. Pero esas son experiencias locales. Acá lo que estamos discutiendo es cómo enfrentar una avanzada histórica como caracterizaba Ale, con lo que estoy de acuerdo. Entonces ahí me parece que es más complejo todavía, porque no se trata de una experiencia donde vos discutiste en una asamblea, uno te traicionó, los compañeros pueden sacar conclusiones, algunos no sacarán, pero bueno, vamos con los que sacaron conclusiones para adelante. Acá me parece que es más difícil, entonces bueno, nosotros apostamos a eso y bueno, tenemos algunos éxitos, tenemos algunos fracasos y la última cosa, insisto con lo de la salida política. Creo que acá nosotros tuvimos una derrota el 27 de noviembre, creo que fue 17 del 2023, nosotros ya vamos a votar por Massa, lo discutimos en una asamblea, en el balotaje, Asamblea General del Sindicato para discutir eso. Hicimos pública una posición por la minoría que estaba en contra y nosotros ahí dijimos esto es una derrota de la clase trabajadora, no es una derrota del PJ, del peronismo, de Massa, es una derrota porque un sector que es pretendidamente fascista, que hace campaña diciendo que va a arrasar contra nuestro derecho, gana. ¿Eso quiere decir que nos tengamos que quedar de brazos cruzados? No. Yo entiendo ahí lo que planteaba la compañera con esto de, bueno, nos ganaron la discusión en la opinión pública. Yo creo que eso es parcialmente cierto. Creo que hay 7 de cada 10 trabajadores o 6 de cada 10 trabajadores que no votaron a Milei el 27 de octubre. Y creo que de los que sí lo votaron, del 3,5 que lo votó, digo, contemplando a la gente que no fue a votar, contemplando a la gente que votó otras opciones, no necesariamente lo votó para aprobar una reforma laboral. Entonces creo que tenemos que trabajar sobre eso y que hay que enfrentarlo y que tenemos condiciones por la experiencia histórica, por lo que dice lo que contaba Ale del macrismo, y también porque algunos frenos le hemos puesto en estos 2 años. Es cierto que el escenario es adverso, pero creo que hay que revertir esa desmoralización que hay en un campo, a veces más de la militancia que de la sociedad. Yo creo que sobre eso es cierto que hay que trabajar. No, muchos temas que son muy interesantes para hacer comentarios. No, a ver, cronológicamente, lo del consenso popular. A ver, para mí es relativo eso. En el siguiente sentido. Por ejemplo, si me preguntás, ¿hay más o menos conciencia de clase? Yo hay menos conciencia de clase. No tengo duda en decir eso, no quiero fingir un falso optimismo. Y también da para otra charla, también porque creo que hay un factor central en que haya menos conciencia de clase, que es la burocracia sindical peronista. Es un factor fundamental para que eso sucediera. Y los fracasos sucesivos de gobiernos que hablaban en nombre
de los derechos del pueblo. Todo eso produjo mucha fragmentación en la clase obrera. Y yo lo de Mariano no lo decía porque ese fuera el único, sino porque para mí es muy emblemático respecto de que la burocracia sindical, aliada al gobierno de ese momento, defendía un negocio que la defendía a los tiros y que fue un factor central en los últimos 20 años de división de las filas de los trabajadores. Y eso para mí es un tema que indudablemente después facilita que proyectos tan hostiles a los trabajadores, no es el único factor, pero creo que hay que decirlo. Ahora, dicho eso, la conciencia es dinámica. Y la idea de que esto está afianzado, por ejemplo, y dice, la gente avala el gobierno de Milei, bueno, más o menos, que yo votó un 40, que si después lo restás un poco menos, una parte de la sociedad. Después hay una enorme otra parte, y dentro de la parte que lo votó, hay unos que son trabajadores, otros que son propietarios, es decir, con lo cual la idea que hay un consenso unívoco, incluso después si agarrás a los trabajadores que votaron en Milei, y si estás a favor de Milei, capaz que te dice que sí, si estás a favor de que el patrón te fragmente las vacaciones en 8, capaz te dice que no. Es muy probable. Entonces lo que hay es una atomización, y la conciencia es dinámica cuando hay una organización. Por lo menos nosotros lo vamos a decir. Si hay una organización colectiva, esa conciencia se modifica. Porque hay una perspectiva para pelear por algo que capaz, si lo vivís aisladamente, decís, bueno, ¿qué voy a hacer? Me echan solo y digo, bueno, me anoto en Rappi, ¿qué voy a hacer solo? Si estamos juntos, vamos a pelear para defender el puesto de trabajo. Entonces creo que eso hoy está abierto. Lógicamente estamos en una situación donde ellos parecen que se fortalecen y efectivamente lo hacen, compran diputados. Bueno, es una lucha de clases que ellos se encargan con esos métodos. El tema es cuáles son los nuestros. Creo que ese es el gran debate que existe. Por ejemplo, hay algunos sectores que están planteando un proyecto alternativo, tenemos una ley alternativa. Bueno, a mí me llama la atención porque, por ejemplo, en general a los izquierdistas nos chicanean porque somos testimoniales. Y no hay nada más testimonial en este momento que ir a presentar un proyecto con cosas progresivas en el Congreso para que pierdan. Y dejar un testimonio en un órgano adverso a los intereses, no de los 157 diputados, sino de la mayoría trabajadora, dejar un testimonio. Bueno, yo estoy en contra de eso. No estoy en contra de tener un programa por reducir la jornada laboral. Estoy en contra de hacer una cosa testimonial. Al contrario, tenemos que tratar de hacer algo que frene a esto. Para eso necesitamos una huelga general. Obviamente no la podemos convocar los que estamos acá aisladamente. Ahora, si la huelga general, que creo, no lo hablamos con estos también, pero creo que estaríamos de acuerdo en que sería un instrumento poderoso para frenar una reforma laboral, depende de Cristian Jerónimo y de Gerardo Martínez, no va a ninguna huelga general. Ninguna. Y lo que decía Beto, yo no comparto, porque que la reforma también afecta a la burocracia es cierto. Pero para mí ahí hay una analogía válida con que la política de Milei afecta a los capitalistas. Entonces, el capitalista que produce algo, lo afecta a los productos chinos, sí, pero de repente se reconvierte en importador. Y el burócrata lo afecta que su sindicato tenga menor poder de negociación, pero se reconvierte en cosas. Como conocemos sindicatos que se reconvierten en sellos, donde por ejemplo la afiliación ya no es tan importante, y acuerdan con la patronal que ponga guita. Bueno, y si pudiera, pero la ley va a sacar eso. Bueno, capaz negocian que eso no esté. Es una posibilidad. Que negocien que las cosas que son de nulo interés para los trabajadores las saquen, capaz sí de interés para los burócratas, y pase todo el resto. Entonces, el problema de la unidad de acción es que justamente lo que necesitamos son los trabajadores de la UOCRA. Ahora, obvio, es fácil decirlo, difícil hacerlo, pero con Gerardo Martínez no lo vamos a lograr nunca. Esa es nuestra opinión. Y pensamos que hay una experiencia que lo demuestra. Y no le hacemos asco a ninguno. Por ejemplo, la comparación de la lucha del Garrahan y la universitaria para nosotros es importante, porque lo que decía Rocío de que hubo disposición a la lucha del pueblo argentino es un dato que no se puede soslayar. O vos decís, bueno, vino una dictadura militar, estamos todos... Una cosa ahí. Termino. Para que vos digas. No, pero una cosa que pues yo iba a retomar lo que dijo la compañera de la voluntad, que con lo que coincido también. No es menor que haya convocado a la CGT a esas convocatorias. Fue esa CGT la que convocó. De hecho, te juro que iba exactamente eso, por lo siguiente. Hubo una disposición, cuando hubo convocatorias, fueron masivas. Y eso también sirve para mí la relación de fuerza. O decir, bueno, hay una dictadura militar, te matan si salís a la calle, estamos todos exiliados, bueno, las medidas que podemos hacer son unas. ¿Podemos hacer otras medidas? Sí, podemos hacer otras medidas en este contexto. Y es cierto que efectivamente las grandes organizaciones cuando convocaron, mostraron que había una disposición. Por eso son parte del problema. En la lucha universitaria, y para demostrar que no le hacemos asco a ninguna unidad de acción con nadie, convocaron a los rectores, los odiamos, pero fuimos todos a las marchas. Voy cerrando.
Fuimos todos, nadie dejó de ir a la marcha, o sea que hicimos unidad de acción en la calle. El problema es que esa lucha después se discontinuó, porque los que controlaban, había sindicatos que peleaban con AG, pero son una fracción del movimiento. Si dejamos que sigan controlando eso, la derrota está asegurada. En el Garrahan pasó algo distinto, pero no porque nosotros seamos guau, no. Lo que hubo es que hubo una disposición de fuerzas donde las energías que había para pelear iban para adelante. ¿Eso te garantiza la victoria? No te garantiza la victoria. Pero el otro te garantiza la derrota. Garantiza la derrota que la unidad de acción esté en un acuerdo con la dirección que hoy existe en la CGT. Ahora, ¿eso significa que para ir a una huelga tenemos que estar todos de acuerdo? No, ni pedo. De hecho, yo lo dije en mi intervención. Si vamos a luchar contra la reforma laboral, van a trabajar peronistas, trabajadores trotskistas, mileístas, de nada. Pero tenemos que unirnos en torno a esa acción. Ahora, ¿cómo preparamos las condiciones? Bueno, ese es un debate. Nosotros pensamos que no preparamos las condiciones mezclándonos o depositando expectativas en un bloque de diputados que ya se está fragmentando para dar las cosas a Milei, o en proyectos que están destinados a perder a propósito para que haya un proyecto positivo en el Parlamento, y que tenemos que tratar de apostar a llamar a medida de acción. Yo no voy a reclamar al CIPREVA que ellos hagan la huelga general ni a ATE Garrahan, pero pienso que puede ser positivo si todos empezamos a decir hay que ir a la huelga general para frenar esto. Y vemos qué condiciones se van generando. Nosotros tenemos sobre la multisectorialidad, y cierro porque ya me pasó el tiempo. Nosotros hemos armado, ¿cómo? Hemos armado un plenario con sindicatos combativos, con organizaciones piqueteras, con movimientos de jubilados, es decir, con distintos sectores, pero lo que nos unifica es que somos de la clase obrera. Esa para nosotros son los distintos sectores de la clase obrera. Si hay sectores de otras clases, cagamos, en nuestra opinión. Creo que justamente que las experiencias que están acá son el ejemplo por la positiva de que hay que enfrentar a la burocracia. La AGT-CIP y el CIPREVA, para nosotros son el ejemplo por la positiva de que con esa dirección no se podía y hay que superarla. Se puede hacer en un sindicato y hay que pelear por hacerlo a escala general. Bueno, muy brevemente. Yo creo que, retomando un poco las intervenciones, yo sí creo que hay un consenso. Coincido con Alejandro que tal vez no es unívoco, pero creo que hay un consenso. Creo que ese consenso tiene que ver con la intención clara y concreta de que haya una derrota histórica de un sector de la sociedad, y si para eso tengo que hipotecar mi casa, mi vida, mi campo, mi empresa, lo hago. Entonces, digo, esta contrarreforma que se propone no afecta solamente a las burocracias sindicales, que sí lo hace. Lo hace porque se está hablando de la modificación de la ley de negociación colectiva, de la ley de asociaciones sindicales. Por supuesto que se está buscando atacar al convenio de rama de actividad. No se dice nada de la unicidad promocionada. ¿Qué es esto? Que hay algunos sindicatos que son mejores que otros, porque como tienen personería gremial, tienen derechos exclusivos que ya la OIT ha cuestionado, que los tribunales han cuestionado, pero la ley no se modifica en ese sentido. No van contra la unicidad promocionada, pero sí les molesta el convenio colectivo de rama de actividad. Esto tiene que ver con, creo yo, una intención muy clara de que haya una menor conciencia de clase para la clase trabajadora y que sea un uno a uno, un enfrentamiento en un mano a mano con el empleador y un mano a mano con tu compañero de al lado. Porque de esto se habla cuando se habla de los salarios dinámicos. Si mi salario está atado a mi productividad, la productividad de al lado es un problema para mí. Entonces, esto lo que hace es atomizar a la clase trabajadora. No es nuevo, digo, pero si el diálogo va a ser para que Jerónimo Martínez nos den una mano en esto, y no va a pasar. Hay una frase que me parece que viene al caso, porque me acuerdo cuando aquella vez, en aquella movilización en la plaza, le bajaron el atril a la CGT y no los mataron de casualidad, porque los bajaron del escenario, porque las bases le decían, hasta acá muchachos, hasta acá, bancamos y acompañamos hasta acá. ¿Por qué? Porque con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes. Este es un momento clave. Yo, Beto, creo que sos de los buenos igual, esto lo voy a aclarar. Pero me parece que este es un momento clave. Creo que sí que tenemos que tomar la calle
pero que no tenemos que olvidar que esta contrarreforma nueva que se propone no hace más que profundizar en cosas que ya se vienen dando desde el 2023 e incluso desde antes. Cuando yo digo que hablemos de una jornada reducida, que hablemos de la imposibilidad de despedir, que hablemos de la participación en las ganancias con control en la producción, que hablemos de estas cosas seriamente. Sí, les vengo a proponer un sueño, sí, obviamente. Pero yo no creo que sea testimonial presentar proyectos de ley. Yo creo que hay que atacar por todos los wins que se pueda. Hay que presentar proyectos progresistas y decir la alternativa es esta y no esta barbaridad. Y hay que tomar la calle con Jerónimo y con Martínez, o ir a buscar a Jerónimo y a Martínez, como sea. Porque este es el momento. La compañera que hablaba de que la reforma, entre otras cosas, proponía o favorecía la persecución del accionar colectivo. Esto no es nuevo. La ley de bases ya ataca a la organización gremial. La modificación del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo asume como una causa justificada de despido la participación en bloqueos, es decir, el ejercicio legítimo del derecho a libertad sindical, un derecho humano fundamental, y sin embargo es una justificación para despedir con expresión de causa y no pagar indemnización. El artículo 245 bis, que ingresó a la ley de bases, a la ley de contrato de trabajo, legaliza la discriminación. Ya estaba legalizada, porque ya se podía, en base a la ley de contrato de trabajo, despedir a una persona gestante o a una mujer que ha parido y pagarle una indemnización agravada, lo cual es, yo con una indemnización agravada tarifada te dejo discriminar. Está buenísimo. Esto ya estaba permitido. Ahora, además, con el 245 bis, y la discriminación está tarifada. Está bien, podés discriminar, tenés que pagar más plata, el juez decide cuánto es, el despido es válido. Antes por lo menos podíamos discutir la validez del despido, es nulo, reincorporámelo, pagarle los salarios caídos, no, el despido es válido. Entonces, esto no es nuevo. Esta contrarreforma no es de ahora, la contracción en los derechos laborales no es de ahora, pero si podemos lograr llegar a esa gente que dice, yo sí lo apoyo a mi ley porque estoy cansada del peronismo, de la clase trabajadora, de las organizaciones, pero la verdad que no quiero que el jefe me pueda fragmentar las vacaciones sin mi consentimiento, o el banco de horas, o que me paguen la indemnización en hora 12, o que yo mismo me tenga que pagar la indemnización con el fondo de cese. Yo no quiero todo eso. Si podemos llegar a esa gente y comunicarle desde otro lugar, que ojo, no sé cómo hacerlo, antes que esto, nuevamente vengo a proponer un debate, ¿no? Si tuviera la respuesta, otra sería mi situación. Pero claro, lógicamente. Pero digo, si pudiéramos llegar para explicar estas cuestiones, que esto no es una cuestión partidaria, que esto no es una discusión de los sindicatos, que esta es una discusión de la sociedad, de la clase trabajadora tampoco exclusivamente. Es una discusión de todos y de todas para ver qué país queremos, porque mi ley se va a ir en algún momento. Entonces, pero claro que va a pasar. Esto también va a pasar. Y ahí, ¿qué país queremos? ¿Qué vamos a reconstruir? El mayor éxito de la derecha no son estas modificaciones normativas, es la atomización de la clase trabajadora. Ese es el mayor éxito de la derecha. No si pasa o no pasa la contrarreforma. No es para hacer una pregunta, por eso no pedí antes el micrófono, sino que en función de todo el debate y todo lo que se está planteando, no quiero dejar de pasar la oportunidad, que hay muchos compañeros de nuestro sindicato, pero también hay muchos otros trabajadoras y trabajadores. Estamos discutiendo con el plenario del sindicalismo combativo, del cual integrado también por organizaciones de jubilados y organizaciones sociales, piqueteras, estamos ya decididos, ¿no?, discutiendo una gran movilización contra la reforma laboral, que lo que se está viendo si va a ser el 19 o el 20 de diciembre, a la que convocamos a todos aquellos que estén dispuestos a salir
para enfrentar a la reforma laboral. Digo, tiramos la primera piedra. Bueno, veremos quién viene. Evidentemente, nosotros, mientras planteamos la necesidad de que las centrales convoquen a un paro nacional, a un plan de lucha, hasta llegar a la huelga general para tirarlo, no nos quedamos con los brazos cruzados y estamos convocando para el 19 y 20 a salir a las calles, aquí y en todo el país, para enfrentar no solamente la reforma laboral, sino el conjunto de todas las reformas antiobreras que están preparando desde este gobierno. Y segunda cuestión, preparamos unos cartelitos, no a los 44 sumarios del Garrahan, así que cuando cierre el panel, lo que planteamos es que se queden, que los que están por ahí atrás, porque no alcanzaba el lugar, vengan por acá y saquemos una gran foto para sumarnos a la lucha contra los 44 sumarios del Garrahan. Bueno, yo iba a hacer la misma propuesta, que se vengan el 20. Ah, bueno. Así que, precisamente porque el debate en la mesa que queda planteado es, todos coincidimos en que hay que enfrentar, porque lo que viene de esta reforma y con este gobierno es fulminante para la clase obrera. Por lo tanto, en la unidad de acción, bueno, hay una acción, y hay una acción concreta. Queremos movilizar en el aniversario del Argentinazo, como lo hemos hecho el año pasado, como lo hacemos desde hace 24 años, queremos movilizar una vez más, pero esta vez, obviamente, poniendo como norte el rechazo completo a la reforma laboral y a las medidas que este gobierno quiere tomar en contra de los trabajadores. Por lo tanto, no solamente dejo planteado para el público aquí presente, sino para los compañeros, para que discutan en sus organizaciones la posibilidad de participar en esta acción que me parece muy importante, que si bien es real, como decía Agustín, es verdad que la CGT llamó a las movilizaciones por universidad, pero no es menos real que lo hizo ya a la cola, desde que lo hizo ya al final, cuando se dio cuenta que efectivamente las marchas universitarias habían concitado no solamente la atención del conjunto de la sociedad, sino que muchos sindicatos se estaban pronunciando más allá de la CGT. ¿Fue importante? Bueno, las otras... Bueno, eso volvemos a lo que dijo Ro, que le doy la razón. Ahí hubo una demostración por parte de los trabajadores de que cuando hay una convocatoria, los trabajadores salen. Bueno, hay que seguir empujando para que esas convocatorias sean concretas en la calle, porque no es algo más, no se trata solamente de ir a discutir un punto más en el salario, un punto menos, sino que es el conjunto de las relaciones sociales lo que se está poniendo en juego acá, y por lo tanto, si bien es real que es un debate de toda la sociedad, como dijo Romina, los sindicatos tenemos una responsabilidad muy grande. Y entonces no podemos dejar, bueno, que la sociedad decida, los sindicatos tenemos que darnos la tarea de ir a discutir no solamente con nuestros afiliados, sino con el conjunto de los trabajadores de nuestros gremios y con otros gremios también, como lo estamos llevando adelante en el plenario del sindicalismo combativo, donde confluimos un montón de sectores que no son solamente universidad o solamente educación, sino que hay de todas las ramas.